El padre del director general negro se disfrazó de albañil para poner a prueba a los empleados y Tazik, escandalizado por lo que descubrió, los despidió de inmediato. La humillación le ardía en el pecho como una llama viva, mientras el agua fría le corría por la cara arrugada, empapándolo tras el gesto deliberado de arrojarle un vaso en pleno rostro. Las risas de los jóvenes ejecutivos que presenciaban la escena resonaron por el pasillo como un eco cruel y despiadado. Pero el anciano permaneció inmóvil, con los ojos bajos, absorbiendo cada segundo de aquella humillación punzante. Lo que Víctor no sabía era que aquel albañil silencioso de 65 años, de aspecto frágil y humilde, no era un empleado subalterno cualquiera. Era Samuel Juárez, el legendario multimillonario fundador de Juárez Enterprises, quien desde cero construyó un imperio y ahora estaba infiltrado para descubrir la verdad oculta tras las paredes de su propia empresa. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. En el corazón de Atlanta, Juárez Enterprises se alzaba imponente con sus 40 plantas de cristal y acero. Un símbolo resplandeciente del sueño americano hecho realidad por un hombre negro que desafió todas las adversidades imaginables. Samuel Juárez no nació en cuna de oro. Hijo de un conductor de autobús y una señora de la limpieza, creció en las afueras de la ciudad, donde los prejuicios limitaban sus sueños y oportunidades a cada paso. A los 23 años, cuando los prejuicios aún impedían a los hombres negros ocupar puestos de liderazgo, Samuel se atrevió a soñar con su propia empresa tecnológica. Comenzó en un garaje alquilado, con un capital prestado por amigos, y trabajó sin descanso para hacer realidad su visión, a menudo durmiendo solo 4 horas por noche y enfrentándose a las puertas cerradas de quienes no creían que un joven negro pudiera revolucionar la industria. 38 años después, Juárez Enterprises se había convertido en una potencia tecnológica mundial, valorada en miles de millones de dólares, con miles de empleados repartidos por todo el mundo. Samuel nunca olvidó sus orígenes humildes. Creó programas de becas para jóvenes de comunidades desfavorecidas y se aseguró de que su empresa fuera un modelo de diversidad e inclusión. Un faro de esperanza en un mundo desigual. Pero el tiempo no perdona a nadie. Tras 4 décadas de dedicación absoluta, sintiendo el peso de la edad en sus hombros, decidió ceder las riendas a su único hijo, Marcus Juárez. Marcus, cuidadosamente preparado por su padre, se graduó en Harvard con honores y fue meticulosamente guiado para comprender los valores fundamentales de la empresa: igualdad, creatividad y respeto por todos, sin importar su posición. Samuel creía firmemente que su legado estaba en buenas manos. Sin embargo, tras abandonar la dirección, empezaron a llegarle noticias inquietantes a través de antiguos compañeros leales. Rumores de arrogancia por parte de los ejecutivos, maltrato a los empleados de menor nivel, discriminación sutil y un ambiente de presión constante que estaba ahogando la cultura de respeto que él tanto valoraba. Al principio, Samuel trató de ignorarlo, pensando que tal vez solo se trataba de la resistencia natural a un cambio de liderazgo. Pero cuando una antigua secretaria de confianza lo llamó llorando para contarle cómo había sido humillada públicamente antes de dimitir, supo que no podía seguir fingiendo que todo iba bien. Señor Juárez, la empresa que usted construyó se está muriendo desde dentro. Fueron las palabras de ella, que seguían resonando en su mente como un martillo golpeando metal. Incapaz de ignorar estos alarmantes signos, Samuel tomó una audaz decisión: disfrazarse de un simple albañil contratado para reparaciones en la sede de la empresa, adoptando el nombre de Tomás, para ser testigo de la verdad con sus propios ojos. En su primer día como Tomás, su corazón se aceleró con una mezcla de nerviosismo e incertidumbre, sensaciones que no experimentaba desde hacía décadas. Se tiñó el pelo de gris para aparentar más edad. Se dejó crecer la barba durante semanas hasta que cubrió su rostro. Adoptó una postura ligeramente encorvada y vistió ropas sencillas que ocultaban la complexión del hombre que solía aparecer en las portadas de las revistas de negocios. Con el sencillo uniforme gris de obrero de la construcción,
Samuel sintió de inmediato su invisibilidad ante las miradas de los jóvenes ejecutivos que pasaban corriendo a su lado, como si formara parte del decorado, una sombra más en el paisaje. Rápidamente fue presentado a un equipo de mantenimiento por un supervisor de mediana edad, cuyo porte frío era evidente desde el primer instante. «Este es el nuevo, Tomás. Es viejo, pero era el único disponible. Demuestra que aún sirve para algo», dijo el supervisor con desdén, entregándole algunas herramientas básicas antes de alejarse rápidamente sin más instrucciones, dejándolo solo con sus pensamientos. Perdido en sus recuerdos mientras contemplaba el vestíbulo que él mismo había diseñado años atrás, Samuel se percató de que una figura se acercaba por el pasillo. Los pasos resonaban con autoridad y arrogancia. Era Víctor Reyes, el nuevo director de operaciones, de quien Samuel solo había oído hablar a través de Marcus. Alto, con el pelo castaño claro bien peinado hacia atrás e impecablemente vestido. Bastó una mirada para que Samuel sintiera la asfixiante confianza en sí mismo que emanaba de él como un veneno invisible. «¿Eres nuevo por aquí, verdad?», preguntó Víctor en un tono condescendiente, examinándolo de arriba abajo como si fuera un objeto insignificante. «No pagamos a los viejos para que trabajen despacio. Trabaja más rápido. No quiero ver suciedad por aquí». Deliberadamente, Víctor pisó la zona que Samuel acababa de limpiar, dejando marcas de barro con sus zapatos caros, y se alejó con una sonrisa de satisfacción en la cara, como si hubiera ganado una pequeña batalla. Durante las siguientes semanas, Samuel fue testigo de una cultura corporativa que nunca había imaginado posible en la empresa que había construido con tanto amor y dedicación. Vio al personal de mantenimiento con la cabeza gacha, temeroso, trabajando en absoluto silencio, como si cualquier palabra pudiera costarles el empleo. Se dio cuenta de cómo los ejecutivos hablaban en tono áspero a sus secretarias, cómo ignoraban por completo al personal de limpieza, cómo las reuniones se llevaban a cabo basándose en el miedo y no en el respeto que él había inculcado. La cruel realidad le dejó profundamente conmocionado, como si una parte de su alma se desgarrara con cada escena que presenciaba. Pero sabía que tenía que continuar su investigación hasta conocer toda la verdad. ¿Sería capaz Samuel de soportar las humillaciones diarias para descubrir todo? ¿Hasta dónde llegaría la crueldad de estos ejecutivos abusivos? ¿Y cómo reaccionaría su hijo Marcus al descubrir lo que estaba ocurriendo bajo su mando? Si tienes curiosidad por saber cómo continúa esta historia de valentía y justicia, no dejes de suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo de este increíble viaje. A medida que pasaban los días, la realidad de Juárez Enterprises se volvía cada vez más inquietante para Samuel. El imperio que había construido sobre valores de igualdad y respeto albergaba ahora una cultura tóxica que florecía en las sombras, como una enfermedad silenciosa. Como Tomás, el viejo albañil invisible, presenciaba a diario escenas que le destrozaban el corazón. Un jueves, mientras arreglaba una gotera en el piso 38, Samuel vio cómo Víctor Reyes humillaba públicamente a una joven limpiadora llamada Lucía, una inmigrante hondureña que apenas hablaba inglés. ¿Tienes idea de lo que cuestan estos zapatos?, le gritó Víctor después de que Lucía volcara accidentalmente una botella de producto de limpieza que salpicó su calzado importado. ¿Crees que podrías pagarlos con un año entero de tu miserable sueldo? La gente como tú tiene que aprender cuál es su sitio. Lucía, aterrorizada, se limitó a inclinar repetidamente la cabeza a modo de disculpa, con los ojos brillando de lágrimas contenidas, pero Víctor no se apaciguó. Se acercó a ella con un tono amenazador que helaba la sangre. Si esto vuelve a ocurrir, ni se te ocurra volver aquí. Luego se marchó, dejándola paralizada en el pasillo con lágrimas silenciosas corriendo por su pálido rostro, su cuerpo temblando de miedo e impotencia. Samuel se apresuró a consolarla, con el corazón encogido al ver a la joven tan vulnerable. «No te preocupes, hija mía. Los hombres como él solo son grandes porque otros se hacen pequeños», le susurró con ternura, ayudándola a limpiar el desastre mientras intentaba devolverle un poco de calma. «Gracias, señor Tomás.
respondió Lucía con voz temblorosa, apenas audible. Necesito este trabajo. Tengo 2 hijos pequeños. Esas palabras se clavaron en el alma de Samuel como un recordatorio de por qué había comenzado todo. Pero Víctor Reyes no era el único problema. Samuel no tardó en darse cuenta de que Diana Castillo, la directora financiera, era igual de peligrosa. Diana, una mujer de unos 40 años con ojos fríos como el hielo, trataba a los desempleados de bajo nivel como herramientas desechables, sin un ápice de humanidad. Tomás, vuelve a limpiar mi despacho, ordenó una tarde a Samuel, a pesar de que él acababa de terminarlo con esmero. Hay polvo en las esquinas. Y ya que estás, explícame por qué seguimos contratando a gente de tu edad cuando los robots harían mejor el trabajo. Samuel agachó la cabeza, fingiendo sumisión mientras ella continuaba con su diatriba. Deberíamos sustituir a todos por algo más eficiente. Los de vuestro tipo sois un desperdicio de los recursos de la empresa, dijo Diana antes de marcharse, dejando a Samuel sumido en un profundo dolor. Aquellas palabras no solo eran crueles, sino que contradecían todo lo que Juárez Enterprises representaba. Una empresa que él había diseñado con programas de jubilación ejemplares y que valoraba la experiencia de los empleados mayores, ahora tratados como cargas no deseadas. Durante el almuerzo, en la cafetería para empleados, un entorno sencillo que contrastaba radicalmente con el elegante restaurante para ejecutivos de la planta 40, Samuel empezó a estrechar lazos con otros trabajadores. Allí, entre bocadillos envueltos en papel de aluminio y café caliente en vasos de plástico, compartían sus historias en voz baja, como si temieran ser escuchados. Todo empezó hace unos 2 años, explicó Miguel, un conserje de 50 años que llevaba más de una década trabajando en la empresa. Cuando se fue el antiguo señor Juárez y tomaron el relevo los nuevos directores, al principio fueron pequeños cambios, pero luego vino la reestructuración. Elena, una recepcionista mayor en el vestíbulo principal, añadió con un suspiro: nos recortaron los beneficios, aumentaron los objetivos, empezaron a tratarnos como desechables. ¿Habéis intentado hablar con recursos humanos?, preguntó Samuel con cuidado, midiendo sus palabras. Todo el grupo rió amargamente, un sonido cargado de resignación. Estefanía Chávez, en recursos humanos, es la peor de todas, dijo Miguel sacudiendo la cabeza. Cualquier queja que le presentas se convierte en una advertencia en tu expediente. 3 personas fueron despedidas solo por quejarse del trato recibido. Samuel sintió que le subía una rabia fría por dentro. Estefanía había sido contratada personalmente por él 5 años antes, con la promesa de proteger siempre el bienestar de los empleados, y ahora era cómplice de su sufrimiento. La gota que colmó el vaso llegó un viernes lluvioso. Samuel estaba arreglando una ventana que goteaba en la oficina principal de la planta 41 cuando oyó voces procedentes de la sala de reuniones contigua. Los reconoció de inmediato. Víctor Reyes, Diana Castillo y Estefanía Chávez estaban reunidos con su hijo Marcus. Las cifras son magníficas este trimestre, dijo Víctor con la voz cargada de orgullo, como si estuviera presentando un trofeo. Hemos aumentado la rentabilidad un 15% recortando costes innecesarios. Excelente trabajo, replicó Marcus con una seguridad que cortó a Samuel como un cuchillo. Mi padre siempre se centraba demasiado en el bienestar de los empleados, olvidando que somos una empresa, no una organización benéfica. Samuel se quedó helado, con el corazón roto al oír las palabras de su hijo, las mismas que traicionaban todo lo que él le había enseñado. Ese viejo loco construyó una empresa sólida, dijo Diana con desdén, pero sus métodos estaban desfasados. Los negocios modernos requieren eficacia, no sentimentalismo. Estoy de acuerdo, añadió Estefanía con frialdad. Todas esas políticas de apoyo a los empleados estaban agotando nuestros recursos. La carcajada que siguió fue como una puñalada en el corazón de Samuel. Su propio hijo había sido corrompido por ejecutivos sin escrúpulos, y el dolor era insoportable. Esa noche, al volver a su piso vacío, Samuel tomó una decisión. No bastaba con observar. Había llegado el momento de actuar.
Sentado a la mesa de la cocina, empezó a organizar las pruebas que había reunido. Grabaciones de audio hechas discretamente con su teléfono, notas detalladas de incidentes, nombres de empleados dispuestos a testificar. Mientras trazaba su plan, reflexionó sobre lo mucho que había revelado su disfraz. Como director general, siempre había creído conocer a fondo su empresa. Pero solo ahora, viviendo como un trabajador invisible, se daba cuenta de la verdadera naturaleza de su imperio. «Marcus, hijo mío», murmuró para sí con una mezcla de tristeza y determinación. «Has olvidado la lección más importante que he intentado enseñarte. El verdadero valor de una empresa no está en sus beneficios, sino en las personas que la construyen cada día». Abrió su portátil y escribió un correo electrónico a Benjamín López, el presidente del Consejo de Administración y su amigo más antiguo. «Ben, tenemos que hablar urgentemente. Es hora de hacer limpieza». El viejo león estaba despertando de su letargo, y cuando rugiera, toda Juárez Enterprises temblaría con la fuerza de su justa furia. Durante las siguientes 2 semanas, Samuel preparó meticulosamente cada detalle de su plan. Utilizando pequeñas cámaras y micrófonos camuflados en su uniforme de albañil, documentó sistemáticamente cada abuso, cada comentario degradante, cada violación de las políticas de la empresa que él mismo había creado con tanto cuidado. Un lunes por la mañana, Juárez Enterprises palpitaba con la frenética energía característica del comienzo de la semana. En la planta 43, la sala de reuniones principal se estaba preparando para una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, convocada por López a petición de un inversor anónimo que afirmaba tener información crítica sobre irregularidades en la gestión actual. Víctor Reyes entró en la sala con su habitual arrogancia, seguido de Diana Castillo, Estefanía Chávez y, finalmente, Marcus, todos mostrando expresiones de irritación ante la inesperada convocatoria. «¿Quién es este misterioso inversor que cree que puede convocarnos así?», refunfuñó Víctor, ajustándose su cara corbata con un gesto teatral. Diana se encogió de hombros con desdén. «Probablemente algún accionista minoritario que intenta sentirse importante». «Lo solucionaremos rápidamente», aseguró Marcus con confianza. «Nadie cuestionará nuestros métodos cuando vea los resultados financieros de este trimestre». Los miembros del consejo tomaron asiento, y Benjamín López, un hombre negro de 68 años con el pelo canoso y una postura impecable, se levantó para hablar. «Señoras y señores, he convocado esta reunión a petición de alguien que tiene información inquietante sobre la gestión actual de Juárez Enterprises». Justo en ese momento, la puerta se abrió y Tomás, el viejo albañil, entró cargando una caja de herramientas con pasos lentos pero firmes. Víctor se levantó inmediatamente, furioso, su rostro enrojecido de indignación. «¿Qué hace aquí ese albañil? Tenemos una reunión importante». Benjamín se limitó a sonreír con calma y dijo: «Por favor, continúe, señor». Para sorpresa de todos, Tomás se dirigió tranquilamente a la cabecera de la mesa. Dejó su caja de herramientas en el suelo con un sonido seco y se colocó junto a Benjamín. «¿Qué tontería es esta?», gritó Víctor, perdiendo la compostura. «¡Saca a ese hombre de aquí!». Tomás miró directamente a Marcus, cuyo rostro mostraba una mezcla de confusión e irritación, y luego empezó a quitarse lentamente la barba postiza, las cejas postizas y el disfraz que llevaba desde hacía semanas. Un silencio sepulcral llenó la sala cuando el verdadero rostro de Samuel Juárez emergió de entre las capas de disfraz, revelando al hombre que todos creían retirado. Marcus palideció como si hubiera visto un fantasma, sus ojos abiertos de par en par. Víctor y Diana se congelaron en sus asientos, atrapados en una incredulidad que los paralizaba, mientras Estefanía dejaba caer el bolígrafo que sostenía, que rodó por la mesa con un sonido leve pero ensordecedor en el silencio. «Papá». La voz de Marcus salió casi inaudible, un susurro roto por la sorpresa. Samuel permaneció un momento en silencio,
con la mirada recorriendo todos los rostros de la sala, hasta que finalmente se posó en su hijo con una intensidad que cortaba el aire. «Durante 4 semanas», dijo con una voz que resonó con fuerza, «he caminado por los pasillos de la empresa que construí como un hombre invisible. He presenciado cosas que nunca imaginé posibles entre estas paredes». Dirigiéndose a un técnico situado en un rincón de la sala, Samuel hizo un gesto con la mano. Las luces se atenuaron y un proyector iluminó la pared con una claridad implacable. Lo que siguió fue un montaje devastador. Víctor echando agua sobre Samuel mientras se burlaba de él. Diana humillando al personal anciano con comentarios despectivos. Estefanía amenazando con despedir a cualquiera que se quejara. Y lo más doloroso de todo, Marcus aceptando que la visión de su padre era anticuada y sentimental. Palabras que apuñalaron a Samuel en lo más profundo. Estas son solo algunas de las cientos de horas de metraje que he recopilado, dijo Samuel con la voz cargada de decepción, pero firme como una roca. No he venido solo como padre o fundador traicionado, sino como alguien que ha sido testigo del sufrimiento de buenas personas aplastadas por líderes sin carácter. Víctor intentó intervenir, levantándose con una protesta débil. «Señor Juárez, esto está completamente fuera de contexto». «¡Silencio!». Samuel golpeó la mesa con una fuerza sorprendente que hizo temblar el aire. «Usted me echó agua encima, se burló de mí, humilló a Lucía por volcar una botella de limpieza. ¿Cree que no reconozco el abuso de poder cuando lo veo?». La cara de Víctor perdió todo el color, sus manos temblando ligeramente. Samuel se quedó mirando a Diana con ojos que ardían de indignación. «¿Gente como yo es inútil y un desperdicio de recursos? Gente como yo construyó esta empresa». Diana bajó los ojos, incapaz de sostenerle la mirada, su arrogancia desmoronándose como cenizas. «Y tú, Estefanía», continuó Samuel, volviéndose hacia ella, «has convertido el departamento creado para proteger a nuestros empleados en un instrumento de intimidación». Finalmente se volvió hacia su hijo, y su voz se suavizó, cargada de tristeza infinita. «Y tú, Marcus, la mayor decepción de todas. No solo permitiste que esto sucediera, sino que participaste activamente, traicionando todos los valores que intenté enseñarte». Marcus intentó hablar, abrir la boca para justificarse, pero las palabras no le salían, atrapadas en su garganta por la vergüenza. Samuel se dirigió entonces a la junta con una autoridad que llenó la sala. «Como fundador y aún mayor accionista individual de Juárez Enterprises, exijo la dimisión inmediata de Víctor Reyes, Diana Castillo y Estefanía Chávez. En cuanto a ti, Marcus». Hizo una pausa dolorosa, como si cada palabra le costara un pedazo de su alma. «Quedas temporalmente relevado de tus funciones como director general, a la espera de una evaluación completa de tus acciones». Benjamín López se puso de pie con una solemnidad que subrayaba el momento. Todos a favor. Las manos se levantaron unánimemente. Era imposible argumentar en contra de las pruebas presentadas, tan crudas y evidentes. «Seguridad», llamó Benjamín con voz firme. «Escolte al señor Reyes, a la señora Castillo y a la señora Chávez fuera del edificio. Sus pertenencias serán enviadas más tarde». Mientras se llevaban a los tres, protestando inútilmente con voces que se perdían en el eco, Samuel se acercó a Marcus, que permanecía inmóvil, devastado por la revelación. «¿Por qué, papá?», susurró Marcus al fin, su voz quebrada. Samuel puso la mano en el hombro de su hijo con una mirada que mezclaba decepción y esperanza. «Porque a veces, hijo, la única forma de ver la verdad es a través de los ojos de los que sufren». Los días que siguieron a la dramática revelación en la sala de juntas fueron de profunda transformación en Juárez Enterprises. Las noticias sobre el descubrimiento del legendario fundador y las dimisiones de los ejecutivos que cometían abusos se extendieron como la pólvora, enviando ondas de choque a toda la industria. Los medios de comunicación intentaron desesperadamente conseguir una entrevista con Samuel Juárez, el multimillonario que había trabajado como albañil para defender a los oprimidos, pero él permaneció en silencio.
enfocado en su misión. Mientras tanto, dentro de la empresa, un nuevo espíritu empezaba a florecer, como una planta que encuentra luz tras años de oscuridad. Samuel, temporalmente de nuevo al mando, no perdió tiempo en aplicar profundos cambios estructurales. Su primera medida fue convocar una asamblea de todos los empleados, desde los ejecutivos hasta el personal de mantenimiento, en el gran auditorio abarrotado de la empresa. Samuel subió al escenario con un traje impecable, pero portando simbólicamente la misma caja de herramientas que había utilizado como Tomás, un recordatorio tangible de su viaje. El silencio fue absoluto cuando empezó a hablar, su voz resonando con una fuerza serena. Durante 4 semanas fui Tomás entre vosotros. Llevé herramientas, arreglé paredes, soporté humillaciones. En ese tiempo he aprendido más sobre nuestra empresa que en años de estar sentado en un despacho ejecutivo. Hoy os lo prometo a todos y cada uno de vosotros. Juárez Enterprises volverá a ser un lugar donde el respeto sea la base de todo lo que hacemos. Anunció inmediatamente aumentos salariales para los empleados de nivel operativo, la creación de un canal de denuncias directamente vinculado al Consejo de Administración, y un programa de tutoría que obligaba a los ejecutivos a trabajar periódicamente en distintos niveles de la empresa para comprender todos los aspectos de las operaciones, desde el suelo hasta la cima. Lucía, la limpiadora que había sido humillada por Víctor, fue ascendida a supervisora de servicios generales, con un sueldo decente que le permitiría cuidar mejor de sus hijos. Miguel, el veterano conserje, fue nombrado miembro de un nuevo comité de bienestar de los empleados con poder real para aplicar cambios que beneficiarían a todos. Elena, la recepcionista, recibió una beca para terminar sus estudios sin perder su trabajo, un reconocimiento a su lealtad. Para muchos, sin embargo, la mayor sorpresa fue el destino de Marcus. En lugar de repudiarlo o apartarlo definitivamente, Samuel creó un camino para su redención, un camino que requeriría humildad y trabajo duro, pero también ofrecía una segunda oportunidad. Una tarde soleada, 2 semanas después de la revelación, Marcus Juárez estaba de pie en una obra de la empresa, con uniforme de obrero, sudando mientras transportaba materiales de construcción bajo el sol abrasador. A su lado, Samuel lo observaba con ojos atentos, evaluando no solo su esfuerzo físico, sino su corazón. «Papá, empiezo a entenderlo», dijo Marcus durante una pausa, con sus manos callosas sosteniendo una botella de agua, el sudor corriendo por su frente. Pensaba que liderar significaba maximizar los resultados a cualquier precio. Estaba completamente equivocado. Samuel asintió pensativo, con una leve sonrisa que reflejaba orgullo y alivio. El verdadero liderazgo, hijo, nunca tiene que ver con el poder. Se trata de servicio. Durante un mes trabajarás en todos los departamentos de esta empresa, desde el taller hasta el mantenimiento, desde la limpieza hasta la atención al cliente. Solo entonces podrás volver a dirigir si los empleados votan para aceptarte. En los meses siguientes, Marcus experimentó una profunda transformación. La arrogancia que lo caracterizaba dio paso a una auténtica humildad. Aprendió los nombres de los empleados, escuchó sus historias con atención genuina, compartió las comidas en el comedor de los trabajadores con una sencillez que nadie esperaba. Cuando terminó su periodo de aprendizaje, el 87% de los empleados votaron a favor de darle una segunda oportunidad como director general. En su ceremonia de reincorporación, Marcus emocionó a todos con unas sencillas palabras que salieron de su alma. Aprendí que una empresa no son sus edificios, sus productos o sus beneficios. Una empresa es gente, y prometo honrar a todos y cada uno de ellos cada día. En cuanto a los ejecutivos despedidos, sus carreras se hundieron después de que la historia saliera a la luz. Víctor Reyes intentó demandar a la empresa por difamación, pero las pruebas eran incontestables, y su caso se desmoronó. Diana Castillo se vio obligada a devolver primas obtenidas mediante recortes en los programas de beneficios para empleados, un golpe a su orgullo y su bolsillo. Estefanía Chávez se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre cómo no dirigir un departamento de recursos humanos, su nombre manchado para siempre.
Un año después del incidente que se conoció como el disfraz del fundador, Juárez Enterprises registró sus mejores resultados en una década, no solo en beneficios, sino en satisfacción de los empleados, retención del talento e impacto social positivo. En el aniversario exacto del día en que Samuel se había disfrazado de albañil, la empresa inauguró el Instituto Tomás Juárez para el Liderazgo Ético, dedicado a enseñar a los futuros líderes empresariales a valorar a las personas tanto como los resultados. En su discurso inaugural, Samuel compartió la lección que había aprendido con una voz que temblaba de emoción. La verdadera grandeza de una empresa no está en los muros que construye, sino en las personas que alberga. No olvidéis nunca que el empleado más humilde lleva consigo una dignidad y un valor incalculables, y que ningún beneficio puede justificar que se hiera esa dignidad. Marcus, ahora un líder transformado, estaba de pie junto a su padre, sus ojos reflejando el mismo compromiso con la ética y el respeto que había caracterizado a Samuel durante décadas. Ese día, todos en Juárez Enterprises se dieron cuenta de una verdad fundamental: que el verdadero legado de un líder no reside en los imperios que construye, sino en los valores que cultiva y las vidas que transforma para mejor. Si esta historia te ha llegado al corazón y te ha hecho reflexionar sobre el verdadero valor de las personas en el lugar de trabajo, no dejes de compartir tu opinión en los comentarios. ¿Harías lo mismo que Samuel para proteger a los más vulnerables? ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.